C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle este martes de C7 Transparencia. Lo invito a que se quede con nosotros los próximos minutos. Paco, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mayra, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Estaremos platicando de los sindicatos porque tendrán obligaciones, muchas cosas que nos trajo esta Ley General de Transparencia. Es correcto, y algo de lo más importante es precisamente el transparentar la vida de aquellas organizaciones que representan a la mayoría de nosotros en los sindicatos y que bueno, están ahí para defender nuestros derechos laborales, así es que el tema va a ser muy interesante y tenemos invitados de lujo que pues están allí viviendo y estudiando el tema sindical en general y bueno, pues particularmente nos hablarán de estas nuevas obligaciones que la Ley de Transparencia trae para los sindicatos, ya que ahora tendrán que publicar información y tendrán que responder solicitudes de información. Y vamos a conocer precisamente más sobre los sindicatos y su relación con la nueva Ley General de Transparencia. La sociedad ha manifestado su inconformidad con aquellos líderes sindicales que de manera inexplicable han hecho una fortuna con el pretexto de ser defensores de los derechos laborales de sus agremiados ante las dependencias públicas. Esto ha despertado un interés por conocer cómo funcionan los sindicatos, cuáles son sus actividades primarias, quiénes los integran y qué hacen con el dinero que se les es entregado por las instancias públicas. Conocer esta información no era nada sencillo, pues los sindicatos se mostraban herméticos cuando se solicitaba conocer su información. Sin embargo, a partir de la emisión de la Ley General de Transparencia, los sindicatos públicos deberán tener una unidad de transparencia, crear un comité de transparencia o un comité de clasificación, publicar la información fundamental, como contratos, directorios de comité, padrón de socios, relación detallada de recursos públicos, documentos de registro de sindicatos, entre otros. De esta manera, los sindicatos públicos adquieren mayores responsabilidades y obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, pues ahora tendrán contacto directo con los ciudadanos para transparentar su actividad con recursos públicos. Y un gusto recibir esta mañana a la licenciada Marta Elia Naranjo Sánchez. Ella es líder sindical de los sistemas DIF. Bienvenida a este espacio, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y encantada de estar aquí y en lo que podamos apoyar y aportar, con mucho gusto. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros el maestro Francisco Asensio Dávila, profesor del ITESO. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir pues esta información que es de trascendental importancia para nuestro Estado. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues yo quisiera, Tocayo, que si por favor nos puedes ir primero como académico del ITESO dando un antecedente del tema de la transparencia sindical, ya que si bien apenas con la reforma constitucional del año pasado y la ley general este año en mayo recientemente aprobada, se dan ya la concreción de obligaciones de transparencia para los sindicatos. No obstante, no es lo primero que ocurre. Entiendo yo que ya había habido en Ley Federal del Trabajo, sí, en ciertas reformas, algunos intentos. Entonces, que nos pudieras explicar un poquito sobre estos antecedentes. Bien, debemos recordar primero que nuestra Ley Federal del Trabajo data de 1970, aprobada el 1 de mayo de 1970, y bueno, se hizo una lucha incansable a lo largo de estos últimos 30 años o 40 años para verificar qué reformas eran las trascendentales y necesarias para nuestro país. Aproximadamente se presentaron unas 503 iniciativas para llegar a un tema de reforma y después de un ir y venir bueno, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, se logró que el 1 de diciembre del 2012 se emitiera pues estas reformas trascendentales a la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo, pues lógicamente ya se actualiza a las necesidades de nuestro país, a las necesidades de nuestro Estado y por supuesto pues toma muchos de los puntos en los que actualmente estamos viviendo, como los temas de transparencia, de acceso a la información, de compartir, todos los temas que se están haciendo desde los entes públicos y, ¿por qué no?, desde la cuestión de los sindicatos. Quiero decir que a partir del 1 de diciembre de 2012 se incluyeron 2 artículos que formalmente
se establece la posibilidad de que los sindicatos rindan cuentas, por lo menos para sus agremiados, rindan cuentas para quienes soliciten respecto al manejo, su actuar, entre otras cuestiones internas del sindicato. El único tema es que no se establecieron medidas de apremio o medidas de cumplimiento en el caso en que no se cumplieron por parte de los sindicatos, y por supuesto no existía un tema de transparencia para la ciudadanía en general, era meramente para los agremiados que pudieran levantar la mano y que pudieran solicitarle cuentas a su propio sindicato. Son estos dos artículos que básicamente son los que dan el punto clave al tema de la transparencia sindical. Pues bueno, fueron debidamente considerados, pero como bien lo dijimos hace un momento, con motivo de la reforma al artículo 6º constitucional el año pasado, y este año con la expedición de la Ley General de Transparencia, entrada en vigor el 5 de mayo de este año, pues lógicamente cierra la pinza para integrar a los sindicatos como sujetos obligados, y entonces entra dentro de todo el espectro obligatorio de toda la información que debe darse, no únicamente a sus agremiados, sino en términos generales a toda la ciudadanía. Y esto, pues lógicamente, cumpliendo pues, aspectos muy finos, detalles muy específicos respecto al manejo de los recursos, respecto a los manejos de su plantilla de personal, de qué es lo que hace el actuar del sindicato, las comisiones, cómo se conforman. Y bueno, aquí el tema que no hay una distinción específica, porque sí únicamente dice sindicatos públicos, es cuando debe considerarse un sindicato público y cuando no. Y bueno, nos iríamos a la definición básica que diría cuando se manejan recursos públicos o cuando devienen las cuotas, me imagino, de recursos públicos. Pero no hay una definición clara porque en estricto sentido, pues prácticamente la mayoría de los sindicatos serían públicos. Entonces, este tema de transparencia está limitado lógicamente a los sindicatos que reciben recursos públicos, como es el caso de los sindicatos que maneja la licenciada, y bueno, pues específicamente de alguna forma da posibilidad entonces de acceder a toda la información que tienen ellos. Ahora, licenciada, ¿cómo reciben estos cambios, estas modificaciones los sindicatos? Bueno, nosotros lo celebramos e incluso creemos que les hizo falta algunas cosas por ahí. Y aclarándole nada más al abogado que nosotros no recibimos dinero público. Nosotros somos autónomos en el trabajo con nuestras cuotas. Nosotros pagamos desde nuestra telefonía, viáticos, vehículos, absolutamente un peso del gobierno no recibimos. Desde nuestra creación, 19 de marzo del 99, jamás hemos recibido un apoyo económico del gobierno. Y yo creo que tiene lógica y es un sentido común. Si tú recibes dinero público, pues estás entregando a la gente. Y no tendrás la calidad moral para poder exigir que realmente se respete el documento que es el contrato colectivo y que regula la relación laboral. Nosotros, al menos a título personal en el sindicato, lo vimos bien, pero creo que les faltaron, hay un par de cositas a esa ley. ¿Por qué no los sindicatos pueden ser obligadamente auditados una vez al año? Auditados. Y ojalá los legisladores lo puedan escuchar para que sea una medida, ¿no? En mi caso he sido auditada 2 o 3 veces y por iniciativa propia porque los trabajadores no lo piden. Nosotros tenemos transparentado aquí, tenemos una estructura donde hay un tesorero que lleva, cualquier trabajador tiene acceso a la información que nosotros manejamos y que hacemos. Nosotros, ellos saben perfectamente porque somos de consensos en las asambleas, preguntamos qué es, proponemos qué es lo que vamos a hacer y para lo que se va a utilizar el recurso. Hay un principio, y es un principio universal, o sea, las cuotas, en el estricto sentido, son para la operación o administración de la organización. Por tal motivo, no debería de dar dinero el patrón. El patrón da dinero de 2 formas. Por dádivas, con la simulación del control presupuestal, o por cuotas patronales,
cosa que nosotros no estamos Ninguna de acuerdo. de las dos No, claro que organizaciones no. ustedes. Las cuotas patronales es algo muy complicado. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, no nomás en lo local, a nivel nacional, que digo, las grandes centrales, con todo el respeto, a ver si no nos metemos en problemas, los sindicatos grandes, como el de Pemex, por ejemplo, ha sido terriblemente un monstruo, donde de cada peso se van 80 centavos al gremio. Pero entendemos ahí cuáles son los juegos y las corruptelas y los amarres políticos, ¿no? Ya que sería otro tema, pues. Pero en el sindicato DIF, al menos en el que preside su servidora, no se recibe ni un peso público. Y les vuelvo a decir, nosotros celebramos esas reformas. Las reformas deben de existir, el sindicalismo debe de evolucionar, debe de avanzar, pero no se debe de desviar del objetivo principal, defender los derechos laborales. No puedes meterte en otras cosas, tú no puedes, hay márgenes, para eso hay estructuras, hay organismos, hay colectivos, hay grupos con actividades muy específicas. Entonces, yo creo que aquí la importancia de la reforma es buena. Y para concluir esta intervención, nada más creo que la hicieron en un escritorio, sin tomar en cuenta verdaderos actores que pudieron haber aportado más. Nosotros estamos bien, de acuerdo con la reforma, pero hay por ahí algunas cuestiones laxas, algunas lagunitas que debería. Que ahorita no la comenta, porque vamos a ir a la pausa. Lo invitamos a que se comunique con nosotros. ¿Usted qué opina de los sindicatos que ya estarán rindiendo cuentas? Comuníquese 3030-5307. Regresamos con más. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros. El ITEI está cumpliendo 10 años. Lo invito a ver lo siguiente. Hace 10 años la transparencia en Jalisco, pero también en México, era rara, era algo desconocido. En el año 2000 se empezó a hablar de incentivar o desarrollar la cultura de la transparencia no solo en Jalisco, sino en todo México, pero era algo que solamente académicos o especialistas en la materia sabían que era, no era una vivencia cotidiana. La transparencia no existía hace 10 años. Jalisco fue el primer estado en tener una ley de transparencia. Era todavía muy incipiente, había todavía muchas resistencias de parte de las autoridades. Podemos afirmar realmente que hace 10 años, antes de que entrara el ITEI, la transparencia era casi inexistente, ¿no? Parecía un anhelo todavía muy difícil de alcanzar porque no estaban establecidas todavía muchas de las formas que ahora ya tenemos para acceder de manera mucho más ágil y mucho más completa a este derecho. Pero sobre todo era la transparencia una exigencia cada vez más creciente de la gente y de muchos sectores. Cómo los papás toman decisiones en su casa, eso ya es transparentar o fomentar cultura de transparencia en el seno de la familia. Ese tipo de cosas, todo lo que ayude a alguien a entender cómo se construyen las decisiones, y para eso, por supuesto, la información es la materia prima de las decisiones. Mientras más información dispone quien las toma y quien las padece, más se fomenta la cultura de la transparencia. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerle una invitación a la ciudadanía a que hagan de la transparencia y el derecho a la información una herramienta dentro de su vida diaria que nos ayude a generar una ciudadanía más democrática, gobiernos más democráticos, donde las tomas de decisiones sean verdaderamente equilibradas entre sociedad y gobierno. Creo que no solamente la transparencia implica solicitar información, sino también que los políticos sepan que hay ciudadanos que lo están vigilando. Entonces, la ciudadanía se tiene que encargar de quitar esos rumores, no decir, oye, ¿qué hizo esto? No, hay que tener la evidencia de los documentos para poder tener la verdad. El gobierno da los mecanismos, ¿no? En este caso la ley de acceso
a la información a nivel federal y a nivel estatal. Estoy convencida que a medida de que hay ciudadanos más informados, tendremos mejores gobiernos, mejores administraciones y podemos avanzar como país. Entre más luz le pongamos a los rincones oscuros, menos posibilidades de que haya cucarachas escondidas haciendo lo suyo. La transparencia es eso, la posibilidad de prender una luz en donde antes estaba oscuro. Hagamos transparencia. Hagamos transparencia. Hagamos transparencia. Por supuesto que esta mañana estamos platicando de transparencia, pero en los sindicatos, platicando con la licenciada Martaelia Naranjo Sánchez, líder sindical de los sistemas DIF, y también con el maestro Francisco Asensio Dávila, profesor del ITESO. A ver, una cosa que no me queda clara. Si recibes dinero público tienes que rendir cuentas, pero la licenciada dice, nosotros no recibimos dinero público, entonces ¿puede argumentar el no rendir cuentas? Bien, es que ahí hay una línea muy delgada que debiéramos tomar en consideración. La Ley General de Transparencia sí define formalmente cuándo público. La Ley Federal del Trabajo no define el tema de si es sindicato público o si es sindicato privado. Digo, simplemente señala que es un sindicato y parémosle de contar. Pero de ahí, entonces, tendremos que definir cuándo un sindicato recibe dinero público. Si las cuotas patronales, que ya no lo mencionaba hace un momento, si las cuotas patronales devienen de trabajadores que están al servicio público, como el caso de los organismos públicos descentralizados o la administración pública centralizada, podría considerarse un sindicato de carácter público y entonces ser susceptible de transparencia, de acceso a la información, rendición de cuentas, entrar todos estos puntos que maneja la Ley de Transparencia. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no distingue entre público o privado, dice que todos tienen que entrarle a este tema de la rendición de cuentas, que todos tienen que ser un principio de inmediatez, de cercanía para con los trabajadores, del entregar sus contratos colectivos de trabajo, sus contratos individuales de trabajo, de generar esa transparencia para sus agremiados. Entonces, sí, la línea es muy delgada en el tema de cuándo es dinero público y cuándo es dinero privado, por lo menos en el tema sindical. Aquí, bueno, nos dirá específicamente, no recibo dinero público. No recibe dinero público ella porque primero, o el sindicato, perdón, porque, bueno, primero pasa a los servidores públicos y los servidores públicos son los que eventualmente harán la aportación, o el patrón hará la aportación a los sindicatos, que no es el caso. Es correcto. Quisiera nada más rápido aclarar, porque a lo mejor hay mucho servidor público que ahorita, o cualquier persona que esté afiliada a un sindicato que diga, oye, no, pero es que el dinero se lo da directo al patrón. No, lo que pasa es que es un dinero que no te llega como trabajador, o sea que tú ves ahí la cuota sindical descontada como una deducción de tu nómina, y de ahí el patrón, ya sea un patrón público, una secretaría de Estado, un órgano descentralizado, el que sea, lo pasa al sindicato. Pero ese dinero, si bien se lo da directamente el patrón, en este caso una secretaría de Estado, un órgano descentralizado, lo que sea, se lo da directamente a ellos, no es de él. Es dinero de cada trabajador. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso ese no es dinero público. Lo que ocurre es que la mayoría de los sindicatos del sector público y también del sector privado reciben, por contratos colectivos de trabajo, convenian ahí aportaciones adicionales del patrón al sindicato. Por lo tanto, en el caso de que la aportación venga de una secretaría, pues esta aportación se considera un recurso público y por lo tanto, de acuerdo a la ley, en el artículo 79 de la Ley General de Transparencia, eso lo convierte en un sindicato con obligaciones de transparencia, un sindicato que recibe recursos públicos. Y es algo interesantísimo del sindicato de los sistemas DIF, eso no es el caso de ustedes, que son sindicatos de un organismo público descentralizado, que son los DIF, pero que reciben dinero solo de sus trabajadores, de sus miembros. Entonces, realmente podría ser que no sean objeto de la Ley de Transparencia, pero sí de la Ley Federal del Trabajo, y esa también les impone algunas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. ¿Es así? Sí, yo un comentario y difiero un poquito de la opinión del abogado, o a ver si nos entendemos. Cuando es dinero público o no, esa es la disyuntiva o la arista principal, ¿no? Si nos vamos al 9º constitucional, que es el derecho a organizarnos. Yo como trabajador, bajo cualquier esquema, es mi voluntad aportar una cantidad
para mi organización, ya sea mi sindicato, sociedad, como se le llame. Desde ahí ya no es un dinero público, es un dinero que yo devengué a través de una jornada de trabajo, de la cual yo sustraigo para podérselo dar. En eso quedando claro. Y la otra situación es, evidentemente, el sexto constitucional que reformaron dice claramente que serán sujetos de lo que ya antecedió el abogado, los que reciben dinero público. Sin embargo, yo creo que no tendríamos que estar esperando a que hubiese reformas o leyes para poder ser transparentes con la gente que representamos. Los que representamos no somos nada sin ellos. Y las cuotas es un acto voluntario para la administración de la organización y la Ley Federal de Trabajo es clara ahí. Incluso donde aplica el porcentaje que debe de ser, que es el 1% de tu salario, sin prestaciones. El 1%, cuando hay gremios que aplican el 3%. Entonces, no habría necesidad, no tiene por qué ser o no ser. Sin embargo, nosotros, aquí traemos toda la documentación, donde exhibimos actas constitutivas, lo mínimo específico que pide la Ley de Transparencia. ¿Las publica? Seas públicos o no. Sí, nosotros tenemos nuestra página. ¿Y todo eso está publicado? Sí, señor, todo Interesante. esto. Sí, aquí está. Un ejemplo. Sí, nosotros tenemos nuestros tabuladores, las tomas de nota, los cambios que ha habido, el comité, todo lo que... Son 5 puntos básicos o mínimos que solicita cuando no eres un sujeto de recibir dinero público o de la consecuencia que pudieras asumir por recibir dinero público. Nosotros estamos al corriente con eso. La Ley Federal del Trabajo dice que cada 2 meses deberás de estar poniendo al corriente tu padrón de afiliados, tu membresía. Y nosotros lo hacemos y lo tenemos en constancia. Y hay muchos sindicatos que no lo hacen. No estamos inventando nada. Estamos haciendo lo que se debe de hacer. No estamos tampoco metiéndonos en terrenos. Cada quien tiene su estilo y sus formas. Y nosotros hemos hecho este trabajo. Cualquier representado de CIDEDIF puede tener acceso a esta información. Estatutos lo deben de tener los trabajadores. Contrato colectivo, es esto. Esta es la arma más importante para que una dependencia o una empresa puedan avanzar, porque este es el documento que regula la relación laboral. Los sindicatos no nacimos para solapar o para premiar más a los servidores públicos. Nacimos para ayudar al patrón. Y tampoco es el sindicato el mejor, el que más golpea. Pero hay muchos titulares o directivos, gobernantes, que creen que les sale más barato darle dinero al dirigente para que tenga controlada a toda la gente. Y decir, te voy a dar el 3% y tanto para ti. Y eso es más caro. No hay capacitación, tienes más ausencias por enfermedades, te sale mucho más caro en muchas situaciones. Ahorita nos sigue platicando, porque vamos a la pausa. ¿Usted qué opina? 3030-5307. C7 Transparencia. Seguimos aquí en C7 Transparencia y le queremos hacer una invitación a que participe en esta convocatoria de Cinecorto, sobre todo para los jóvenes que son los más animosos en estos concursos. Paco, sin duda, tienen tiempo todavía, muchos ya están trabajando en sus proyectos para que se acerquen con ustedes si tienen alguna duda. Sí, por supuesto, fíjate, no traigo aquí las fechas, pero sí tenemos aproximadamente 2 meses para la recepción de trabajos todavía de cinecortos. Nos pueden, deben primero preregistrarse en la página web www.cinecortos, híjole, no sé si no la tienen en Super, bueno, ahorita que la pongan en Super, pero bueno, si no desde la liga de www.itei.org.mx pueden acceder ahí en uno de los banners está el mira, concurso. Ahí está ya perfecto, cinecortos.mx, y de allí pueden registrarse primero o preregistrarse, anotan sus datos, les va a arrojar un código, luego se tienen que ir a una página que ahí les van a redirigir, que es nos hacen el favor en el canal 44 de la UDG, en donde con ese código van a poder subir ya su corto.
Entonces, primero es preregistrarse, obtener el código y cuando trabajen su corto y ya tengan listo el cortometraje que van a someter al concurso, lo suben usando este código y ahora sí lo tienen ahí registrado. Con ese registro y con esa liga que van a tener, ya va a estar apareciendo en YouTube y en las redes sociales de el ITEI para que compitan no solo por los premios ordinarios, primero, segundo y tercer lugar, sino también por el premio al que tenga el mayor número de likes. ¿Qué tipo de trabajos son? Vamos conociendo uno de los trabajos de los ganadores del 2014. Prodape. En Prodape nos preocupamos por la seguridad de tus datos. Ten en cuenta los siguientes consejos. No brindes información a extraños. No subas tu información a redes sociales. No olvides preguntar para qué serán utilizados tus datos. Verifica que la fuente a la que proporcionas tus datos sea confiable. Iniciando proceso de protección. Espere un momento, por favor. Intruso, 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 intruso. Ahí tienen este trabajo ganador y los invitamos a que participen en esta convocatoria 2015. Así es, por favor. Bueno, nada más antes de la pregunta, me comprometí a hacerlo, además lo hago con mucho cariño. Un saludo a nuestro compañero Vicente Vivero Reyes, quien se encuentra actualmente ya en la Ciudad de México trabajando en el Instituto Nacional de Acceso a la Información como director de vinculación con estados y municipios. Amigo, un saludo, espero que te vaya muy bien por allá y que pues hagas por la transparencia lo mucho que hiciste por acá en Jalisco. Y bueno, pues de pasado un saludo a todos nuestros colegas politólogos que están ahí muy pendientes de este programa. Muchas gracias. Saludos a todos. Así es. Y bueno, preguntar básicamente, entiendo que por ahí tenía un apunte sobre una diferencia, claro, que nos pudiera comentar muy rápidamente, porque luego tengo una pregunta por ahí para nuestro tocayo Francisco sobre el tema precisamente de las novedades en la ley general. Yo creo que va a abundar sobre lo que el abogado aquí nos podrá despejar, pero hay un renglón que marca la ley de transparencia que debe de también manifestar por cualquier vía, conducto, los sindicatos, que es la contratación de trabajadores por asimilados o por honorarios. Y en la ley de transparencia lo prohíbe.
lo prohíbe. La ley de austeridad lo prohíbe. Perdón, la ley de austeridad lo prohíbe. Entonces, creo que se puede contraponer ahí. Yo, a mí me gustaría saber también la opinión del abogado, porque entonces, incluso el término de asimilados es un término fiscal, que no aparece en la Ley Federal del Trabajo. Totalmente. Y que muchos patrones, y voy a hablar del sector de servidores públicos, en aras de ahorrar y en aras de meterse precisamente a apretar el cinturón porque no hay dinero, digo que es una canción que ya traemos de hace muchos años, lo están haciendo. Pero fíjate, una plaza que se queda sola por pensión, por defunción, la parten en dos, y el trabajador que contratan, 0 aguinaldo, no seguridad social, o sea, es tus 3,000 pesos y se acabó. No hay antigüedad, no hay estabilidad laboral. O sea, violentan en todo sentido la ley del trabajo y tus garantías constitucionales. Entonces, sí habrá que poner atención en ese punto, si somos o no somos. Ese es el punto que... Yo creo que los congresos locales eventualmente tendrán que ajustar su normativa para llegar a un punto en el que se dé cumplimiento tanto a leyes locales como pues a esta Ley General de Transparencia. La ley de austeridad, sin duda, pues es una ley emitida para este 2015 y que formalmente tiene preceptos muy especiales que acotan la función del Estado, la función de los organismos, la función de los entes públicos en materia de contrataciones, de adquisiciones, de muchas otras cosas. A esta fecha, la ley local en materia de transparencia no ha sido reformada, no ha sido ajustada. Digo, no me gustaría dar una opinión de cómo está generándose la acción gubernamental en estos términos, sino más bien me gustaría decir que los congresos tendrán que trabajar, que será un trabajo arduo, el ajustar esta ley de transparencia al cumplimiento de una ley de austeridad y al cumplimiento, lógicamente, de una ley general de transparencia. Sin duda, esa va a ser la labor titánica del Congreso, que próximamente tendrá que estarse llevando a cabo, pues para hacer los órganos garantes, que así se les denomina, y entonces pues cumplir con todos los preceptos de ley, ¿no? Por ahí yo creo que va a ser el camino a tomar. Híjole, perdón mi intervención otra vez, pero el Estado de Derecho, cada quien lo interpreta a modo. Totalmente de acuerdo. Este sindicato no es un sindicato a modo y el gobierno de repente no lo ve muy bien, o no lo ve bien, pero porque evidentemente, usted lo dijo, se tiene que hacer un trabajo arduo, cosa que no existe, y se aplica según somos o no somos. Y yo creo que eso es algo muy grave. Si hiciéramos las cosas como se plantean en las leyes, estaríamos en otro estado económico, social y político, ¿no? Evidentemente como país. Pero también entiendo que tendrán que hacerse ajustes. Ojalá que se realicen, pero sí es un tema o un punto que habrá que revisar. Por supuesto. Sí, de hecho, actualmente está muy avanzada ya el trabajo de armonización de la ley local a la ley general y ya están arrancando con los trabajos de armonización de la ley federal a la ley general. Pero en este sentido, las novedades de la ley general que digamos, trae como obligaciones, ¿qué obligaciones en concreto se le van a poner a los sindicatos que reciben recursos públicos? Bien, podríamos considerar 4, que son de manera general las voy a platicar, que son las más importantes. Primero, bueno, como lo dijimos y como iniciamos esta plática, la inclusión de los sindicatos públicos como sujetos obligados y con todas las obligaciones que en materia de transparencia deben determinarse. Estas que, digo, aquí en este punto me detengo para decir que va a ser importante ver cómo generan su unidad de transparencia, su comité de transparencia, que aquí en Jalisco le decimos, o se le nombra comité de clasificación, y el tema de la publicación de la información fundamental, que todo lo que se va a incluir dentro del catálogo para los sindicatos públicos, que ya más o menos estamos definiendo cuándo público y cuándo no público, y las cuestiones especiales de publicidad para aquellos que no se consideren de carácter público. Otro, pues va a ser, como bien lo sabemos, la creación del Sistema Nacional de Transparencia, que estará integrado por 5 organismos que lo conocemos, pues esto que será el IFAI como punto número 1, el 2, los organismos garantes, que serán como los de transparencia de cada uno de los estados. Estará, si mal no recuerdo, el INEGI,
estará también la dirección del Archivo General de la Nación, y me falta uno, y la Auditoría Superior, que estaría conformando este Sistema Nacional de Transparencia, que será el punto o el eje para homogenizar todos los criterios en materia de transparencia, no únicamente en el tema de los sindicatos, sino en cualquier circunstancia que tenga que ver con acceso a la información y dependencias de carácter general. Otros de los puntos especiales... ¿No lo dice? Porque vamos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos con más. C7 Transparencia. Ya estamos en la recta final de C7 Transparencia y vámonos a las noticias ITEI. C7 Transparencia. El ITEI realizó una evaluación a un primer grupo de 50 municipios en materia de actualización, accesibilidad y máxima publicidad de la información fundamental publicada en Internet. Al respecto, comenta la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Cintia Cantero Pacheco. Los resultados que arroja la revisión definitivamente encienden focos rojos, pues solo 5 municipios alcanzaron calificaciones arriba de 60 y el resto están reprobados. Detalló que Zapopan obtuvo 84, Tepatitlán 79, Lagos de Moreno 74, Aranda 64 y Tototlán 61. Del resto de los municipios, 10 tuvieron calificaciones entre 50 y 59, 2 tuvieron 0 y 6 ayuntamientos ni siquiera fueron evaluados porque no tienen página web oficial con terminación .gov.mx. Sobre la evaluación de transparencia municipal, el consejero ciudadano del ITEI, Francisco González Vallejo, dijo que para mejorar se debe fortalecer el servicio civil de carrera de las unidades de transparencia. El resultado global de la evaluación practicada a 50 ayuntamientos es de 35.43 puntos. La evaluación de transparencia a municipios está disponible en la dirección electrónica www.itei.org.mx. Continúa abierta la convocatoria Cinecortos, un espacio donde jóvenes talentosos expresan sus ideas de forma creativa sobre temas ligados con la transparencia y la protección de datos personales. Con el respaldo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Canal 44, UDG, C7 Jalisco Industria Creativa, se abrió la convocatoria al tercer concurso nacional de cine cortos, Consecuencia Transparencia en Movimiento. Cada participante o equipo deberá inscribirse a más tardar el domingo 13 de septiembre de 2015. Se deberá llenar un formato de preregistro en www.itei.org.mx/cinecortos, en donde obtendrán su código de participante. Los trabajos se deben subir a la plataforma www.udgtv.com. Noticias, ITEI, Lorenza Torres. C7 Transparencia. Vámonos con sus comentarios. Javier Ávila, ¿qué pasa con los sindicatos que reciben dinero de sus agremiados y dinero público? ¿Su transparencia solo debe de ser del dinero público o del total de recursos que reciben? Más allá de la transparencia, el problema es de corrupción y de falta de su participación de sus agremiados. ¿Algún comentario al respecto? Pues yo básicamente, y creo que en los cortes que se ha puesto muy interesante, qué lástima que esos no quedan grabados. Lo que les comentaba es que incluso alguna vez me invitaron a platicar con líderes sindicales, con abogados más bien de la laborales. Yo les decía que pues, los sindicatos deberían ser entidades de interés público como los partidos políticos y reciban dinero solo de sus agremiados o reciban dinero además del patrón, como es dinero público, pues deberían dar información respecto de todo lo que hacen con esos recursos. Porque lo que están haciendo es ayudar en la tutela del derecho al trabajo. Por lo tanto, aunque sean sindicatos de particulares y reciban solo dinero de sus afiliados, creo que son entidades de interés público porque son útiles a toda la comunidad. Finalmente, lo que ayudan es a defender el derecho de una gran mayoría de trabajadores, ¿no? Entonces, pues ahora sí que mi opinión es esa y ya la conoces bien. Creo yo que de pronto la compartimos, pero creo que la mayoría de los abogados laborales no la comparten, pues piensan que los sindicatos, las cuotas son de particulares y por lo tanto solo entre ellos debe conocerse la información. Y bueno, quisiera leer otro comentario aquí que llegó de Alfredo Rojas Grimaldo, de Zapopan.
Dice, soy miembro del DIF Zapopan, del sindicato de la maestra Marta Elia Naranjo Sánchez. No ha dado el informe completo como lo maneja el estatuto. Queremos que nos diga en qué se gasta nuestro dinero. Debe dar un informe congruente, no a medias. Maestra. Híjole, pues qué pena, no le puedo dar informe a él porque él no es mi agremiado. Y me parece muy bien, yo creo que Alfredo y yo tendríamos que platicar porque él fue dirigente antes que yo de otro sindicato, duró 10, 12 años y el que nunca entregó informes fue él y su dirigente junto con otra compañera que se llama Evelia. Pero usted tiene sus informes puestos en página web, sí, ¿no? Claro, Entiendo claro. que usted nos ha sí, comentado. Claro. Pero evidentemente le contesto a él, él no puede sentirse aludido porque no es mi representado. Te la dejo. Gracias. El señor José Luis González, para mi punto de vista está mejor el sindicato de antes que el de ahora, pues no hay transparencia, deberían de hacer algo bueno para poder creerles, pues ¿dónde queda la transparencia? Solo contratan de 28 días y se van con puro contrato. Bueno, ahí me gustaría opinar que la evolución del sindicalismo en nuestro país es evidente. O sea, hay acciones tendientes del Estado y de las cúpulas sindicales también de participar en esta evolución, de ser constantes en la transparencia. Yo creo que sí el sindicalismo en nuestro país está mejorando. Ahorita hace un segundo lo decíamos, él no es mi representado, pero de todos modos está su información, está disponible porque como cualquier otro ciudadano, pues tendrá acceso y derecho a la información que se está generando por parte del sindicato, y no porque lo exija, sino porque así trabaja, por lo menos el sindicato que estamos ahorita estamos platicando con el sindicato del DIF. Por el tema de las contrataciones a 28 días, bueno, yo creo que se ha de referir a un tema en términos generales de las nuevas modalidades de contratación, que ahora habla del periodo a prueba, capacitación inicial y otras cuestiones. Esto es una parte de la reforma en la que ya se posibilita entonces la seguridad jurídica para relaciones de trabajo donde se constatan habilidades de los trabajadores. A mí me parece que está correcto el tema de la evolución del derecho en materia laboral, sobre todo en estos temas, y para nuestro país, que bueno, de por sí los costos de separación y los costos de contratación son muy, muy altos comparados con otros países. Me gustaría abundar ahí, si me lo permiten. Evidentemente, y somos reiterativos, nosotros no estamos en contra de las reformas, de ningún tipo. Pero sí debemos de ser tomados en cuenta los que estamos involucrados en cada una de las acciones o en cada uno de los temas. Eso es. Perfecto, sí, pues para la hora de legislar, que estén todos los que van a hacer. No, y es que legislan los que no le entienden. ¿Otra llamada? Sí, adelante, Mayra, porque este es un anónimo que no tiene mucho que ver, hablan de temas de la venta de tamales fuera de las farmacias, pues, pero no es del sindicato. Otro anónimo, pero sí relacionado con el tema. Soy trabajador, aquí me lo ponen como el IMSSTE. No tengo derecho a vacaciones ni aguinaldo, servicios médicos, no tengo prestaciones, soy trabajador de honorarios, no tengo derecho de antigüedad, solo a trabajar. La mayoría de trabajadores tenemos de 5 a 28 años de servicio y todos estamos en la misma situación. Solo una persona que vaya muy bien recomendada tiene derecho a base. Yo quiero opinar sobre eso. Evidentemente los secretarios generales, al menos de los sindicatos democráticos, como es el caso del CIDEDIF, estamos en una lucha constante con eso, cuando se contrapone el Estado de Derecho o cuando aplican el Estado de Derecho según les convenga, o a qué le llaman Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aplicarte la Ley Federal del Trabajo, aplicarte la propia Constitución con tus garantías individuales, y no hay aguinaldo, lo dije hace rato, ella lo ratifica. ¿Por qué pues contratar bajo ese esquema? Y ojalá realmente se ahorraran, no lo hacen. Es para poder colocar a los amigos o los compromisos de campaña. Pero entonces, en resumen, ¿cuáles serían los retos para los sindicatos, en particular en Jalisco, que, Tocayo, tú ves que va a ser necesario? Hablaste un poquito de las unidades de transparencia. Sí, creo que los retos de los sindicatos, bueno, a partir de que se reforme nuestra ley estatal y que, bueno, se haya una hegemonía en todos los principios y en toda la cuestión legal en nuestro estado, bueno, pues los retos del sindicalismo va a ser evidentemente cumplir con la legislación, el que vayan adecuando todo su funcionamiento y toda también la ideología que tiene el sindicalismo en nuestro estado, en nuestro país, de verdad transparentar su información. Y quiero decirlo, es que también algunas veces se transparenta lo que queremos transparentar, lo que hay puntos donde no nos pueden observar.
Y entonces donde esto sí me interesa, esto no me interesa transparentar. Creo que los retos del sindicalismo es crear una ideología, crear una esencia de que es indispensable la información, como se genere, poderla compartir, que tengan acceso no únicamente los agremiados, sino también la ciudadanía en general, y que nos quedemos tranquilos de que todo lo que se está llevando a cabo de estas asociaciones, porque bueno, la Ley Federal del Trabajo así las define como unas asociaciones que incluso son susceptibles de carácter civil para cuestión de contratación, bueno, pues que sean susceptibles de dar esa información, de no ser elitista con esa información, de no generar particularidades con la información, sino ser general y entrar a este nuevo esquema de transparencia que nos ha costado tanto trabajo como ciudadanos y como gobierno, en el que verdaderamente se participe en esta transparencia. Licenciada, un minutito para su conclusión. Sí, nada más decirles pues que efectivamente yo voy más allá de la cuestión legislativa. Los sindicatos también tienen un reto importante, hacer conciencia en los trabajadores, poder ser buenos trabajadores, para poder tener una mejora en las prestaciones. Pero esto no se va a terminar si no hay un juego maquiavélico o no hay cochupos y corruptelas o acuerdos entre pseudo líderes y patrones para poder controlar manifestaciones o realmente la lucha de los derechos laborales. Entonces, yo creo que no solamente es en la cuestión legislativa, sino también los trabajadores tendremos que actuar de manera importante y ser actores de primera línea para poder resolver. Nos quedó tema por delante, pero se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y agradezco a todos mis compañeros trabajadores que no solamente del CIEDIF siguen confiando en mi persona y en mi trabajo para poder estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Paco. Mayra, qué gusto, y los invitamos a que cuando necesiten acudan al ITEI. Ahí estaremos para resolver sus dudas, apoyarlos en los trámites de solicitudes y en la búsqueda de información del sector público. Muchas gracias. Gracias por su atención. Buen día. C7 Transparencia.